A que cuando hablan de Egipto piensas en los faraones, en las pirámides del antiguo Egipto, o que hoy día es un país mayoritariamente musulmán. Pero seguramente desconocerás su historia cristiana milenaria. Hoy hablaremos de los cristianos coptos. En otros vídeos os he hablado de los primeros concilios ecuménicos, de Constantino el Grande, y de cómo los cristianismos mayoritarios que hoy día conocemos provienen de esta época. El Imperio Romano vio en el cristianismo una oportunidad para hacer aún más fuerte al imperio, dotándole de cohesión ideológica y religiosa, pero para ello tenía que acabar con todas las rivalidades que existían dentro del mundo cristiano. Y el debate durante los 3 primeros siglos era fundamentalmente sobre cristología, es decir, la naturaleza de Jesucristo, y sobre el papel que jugaba lo que más tarde sería la Santísima Trinidad. Unos decían que era verdaderamente divino y su humanidad solamente era un disfraz. Otros decían totalmente lo contrario, que lo que tenía más peso era su humanidad y por tanto no era Dios como el Padre. Quizá esta fue una de las corrientes más fuertes de los cristianismos derrotados, el llamado arrianismo, pero eso da para otro vídeo. Y en todas estas disputas, uno de los mayores epicentros estaba en Egipto, concretamente en Alejandría, que por aquel entonces era romana. Pero no podemos olvidar el antiguo Egipto y el mestizaje que se dio con el mundo helenístico, con los griegos. Concretamente, Alejandro Magno fundó Alejandría. Y sus herederos, al caer el imperio alejandrino, fue la dinastía ptolomaica, que eran también griegos y se encargaron de fusionar el mundo helenístico griego con el antiguo Egipto. Nos encontramos a una dinastía griega investida de todos los poderes del antiguo Egipto como faraones y que no les tembló la mano al incorporar dioses de la antigua Grecia, como es el caso de Zeus, al panteón egipcio. Esto dio lugar a que en Alejandría se rezara tanto a Horus del antiguo Egipto como a Apolo del panteón griego, y ya sabemos que romanos y griegos tienen prácticamente las mismas divinidades, cambian los nombres del griego al latín. Todo esto dio lugar para que en Alejandría se diera el caldo de cultivo necesario para el intercambio de ideas, para el debate filosófico y científico, para que tuviera una de las bibliotecas más importantes del mundo antiguo y para que fuera luz de las naciones, el Faro de Alejandría, una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Para la tradición cristiana, el fundador de la iglesia de Alejandría sería San Marcos, constituyéndose allí uno de los patriarcados más fuertes de la cristiandad en la antigüedad, que rivalizaba en poder con Antioquía, con Constantinopla y con Roma, muchísimos siglos antes de que la iglesia romana, católica y por tanto autoproclamada universal, impusiera sobre sus feligreses el dogma de la primacía papal. La Iglesia Católica y el papado, es decir, el obispo de Roma, dice ser el sucesor de San Pedro. Y acogiéndose a un texto del Evangelio de Mateo, donde dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra cimentaré mi iglesia, pues la Iglesia Católica, agarrándose con uñas y dientes a ese texto, dice que, por cierto, no hay texto histórico que lo acrediten, que Pedro y Pablo fueron a Roma a predicar y sufrieron martirio. Agarrándose a esta tradición, dice que Pedro fue el primer obispo de Roma y por tanto todos sus sucesores tienen primacía sobre el resto de obispos de la humanidad. Esto para la Iglesia Católica quiere decir que manda el obispo de Roma, el Papa, manda sobre el obispo de Madrid, de Nueva York, de Ciudad de México, de Constantinopla, hoy día Estambul. Esto conlleva unas luchas de poder tremendas en las diferentes ramas del cristianismo, tanto en las iglesias ortodoxas como católicas, como pues las diferentes ramas evangélicas o protestantes o como queráis llamarlo. Pero volvamos a Egipto.
En el año 451, el patriarca de Alejandría se aleja de la iglesia oficial del imperio. Y es que este año tuvo lugar el concilio de Calcedonia. En este concilio ecuménico se declaró que en Jesucristo una sola persona habitaban dos naturalezas, sin confusión, sin mezcla, sin que ninguna de ellas prevaleciera una sobre la otra. Es decir, que no tenía más peso ni estaba mezclada ni diluida la naturaleza divina en la humana. Y esto dio lugar a uno de los primeros cismas dentro de la historia de la Iglesia. Porque el patriarca de la Iglesia de Alejandría no comulgó con el concilio de Calcedonia. Dijo que en Cristo solamente había una naturaleza. Y desde entonces existe la Iglesia ortodoxa oriental, como por ejemplo la copta en Egipto, que no está en comunión con la Iglesia ortodoxa griega, o la rusa, o la católica de Roma. Y yo estoy enamorado, ojalá algún día pueda ir a Etiopía y ver esta maravilla. Y como siempre me diréis, ¿qué hace un comunista hablando de historia eclesial? Porque en la historia de las religiones, dejando a un lado los dogmas, la moral y la ética, es la historia de cómo concentrar poder económico y político.